Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar este seminario denominado El valor de la información en el marketing. Hoy nos acompaña Jorge García, economista y analista de datos, para darnos este seminario. Hola Jorge, por ahí. Sí, aquí estoy. Buenos días. Bueno, lo primero de todo es comentaros que estos seminarios se enmarcan dentro de las actuaciones de apoyo y dinamización a las empresas que venimos haciendo desde la oficina, desde la Cámara de Comercio de Almería, a través de la oficina Acelera Pyme, financiada por fondos FEDER con la colaboración de Redes.es y Cámara de España. El objetivo de estas sesiones que venimos haciendo es ayudar a la empresa a ser más competitivas a través de los procesos de digitalización de las mismas. Vale. Bueno, ¿cómo ayudamos a la empresa? Pues a través de la dinamización, el asesoramiento, el desarrollo de publicaciones periódicas, conectando la oferta con la demanda, es decir, la empresa usuaria de tecnología con las empresas proveedoras y ayudando a la búsqueda de subvenciones, como en este caso tan famoso el kit digital que está ahora. Bueno, dentro de las actuaciones que hacemos de sensibilización a la empresa, tenemos labores de difusión, el establecimiento de centros de demostración tecnológico, la capacitación sobre tecnologías digitales y cualquier otra actividad de promoción del uso de las TIC para mejorar la competitividad. También comentaros que este es el espacio en el que estamos trabajando ahora mismo, es el Coworking Digital de Almería. Aquí pueden venir a instalarse la empresa, para los emprendedores sería un año gratuito y bueno, cualquier cosa, dejo mis datos aquí, cualquier cosa los tenéis y ya, sin más, paso con Jorge que comience la charla. Muy ¿Puede bien. compartir? Muchísimas gracias, María del Mar, y muchísimas gracias a todos los que esta mañana pues nos acompañáis, porque de verdad habéis superado mis expectativas. Yo me imaginaba que vendríais dos y somos muchos más, así que perfecto. Bueno, pues mira, voy a dar comienzo compartiendo pantalla. A ver, ¿veis bien mi pantalla? Sí, sí, se ve ¿Sí? bien. Vale, perfecto. Bueno, como ha comentado María del Mar, el título de la ponencia es El valor de la información en el marketing. ¿Por qué? A día de hoy, el marketing está muy de moda, está muy en boga, sobre todo a raíz de la crisis que hubo, de la crisis financiera. Bueno, pues ha habido una necesidad por parte de las empresas de mejorar sus procesos comerciales, hacerse más competitivos, incrementar sus ratios de productividad. Y todo esto pasa por el tamiz del marketing. Y naturalmente, por todos los datos que ponen a nuestra disposición las nuevas tecnologías. Por lo tanto, afortunadamente, estamos entrando en una época en la que realmente se le da el valor que tiene a los datos. Ahora bien, todo esto, naturalmente, nos conducirá, a ver si puedo pasar, sí, nos conducirá hacia el éxito. Tampoco lo garantiza, muchísimo cuidado, pero desde luego la única forma de orientarse hacia ese éxito comercial y ese éxito estratégico pasa necesariamente por los datos. Naturalmente, como se ve en la imagen, pues es un camino largo, un camino árido, terrorífico, pero de verdad merece la pena recorrer este camino, esta vía hacia el éxito. Entonces, hoy, ¿de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer? Pues hoy vamos a hablar de los datos, naturalmente, pero no del Big Data, ¿de acuerdo? Esto que está tan de moda del Big Data. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que yo llamo Small Data. Es decir, todos estos procesos que tenemos en nuestro día a día, con los que se enfrenta la dirección comercial, con los que se enfrenta una dirección de marketing de una pequeña o mediana empresa, pues para poder identificar esos puntos de mejora y esos procesos para poder alinearnos con nuestros objetivos, para poder establecer, elaborar un análisis de competencia adecuadamente, en fin, una serie de cuestiones que ahora veremos, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de manera totalmente interactiva, cercana y familiar. ¿A qué me vengo a referir con esto? Pues porque esta ponencia tiene
normalmente una duración mayor, tiene una duración de 4 horas. Por eso hay partes por las que, bueno, pues en mi opinión son menos relevantes que otras y voy a pasar como de puntillas por ellas. Ahora bien, sentíos por favor con total libertad para pararme, preguntarme, opinar, porque al final es esto es un enriquecimiento mutuo, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, vamos a por ello. Primer bloque, la información en el marketing. Entonces, cuando hablamos de información en el marketing, nos viene a la cabeza nuestros tiempos en la facultad o incluso cuando leemos algún blog y hablan de la investigación de mercados, que es necesario investigar un mercado, cómo se investiga. Bueno, pero ¿qué es la investigación de mercados? Bueno, pues desde un prisma o un plano teórico es la función que vincula al consumidor, cliente y público con el vendedor a través de información y en función de ella permite definir, generar, evaluar y controlar las acciones de marketing. Muy bien, es una de las 114.000 definiciones que hay. Los campos de aplicación de los estudios de mercado, pues son todos estos. En los medios de comunicación tenemos las audiencias, selección y planificación de medios, tenemos el análisis del consumidor, la efectividad de la actividad publicitaria. Y con todo esto sobre la mesa, uno llega a la realidad, uno llega a la pequeña y mediana empresa y se lo cuenta a su gerente. Y para el gerente, en el 99,9% de los casos, todo esto se traduce en esto, en ruido. En ruido. Al final existe una falta de comunicación por 3 razones muy sencillas. En primer lugar, porque existe un poco conocimiento de las técnicas de investigación comercial. En segundo lugar, porque disponemos de unas bases de datos que o bien son obsoletas o bien son inexactas en el mejor de los casos. Y en tercer lugar, porque existe muchas veces una indefinición de los objetivos. Tratamos de establecer objetivos que no son sino consecuencias de objetivos reales. Y esto pasa mucho en las empresas. A mí, bueno, yo iré contando anécdotas y sucesos que a mí me han ido pasando porque creo que pueden ser de utilidad para vosotros, ¿vale? Van a ser como reflexiones en voz alta. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me dedicaba a la consultoría, que preguntaba, oye, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? Bueno, pues mi objetivo es facturar más. No, eso es una consecuencia de un objetivo. Tu objetivo puede ser, oye, mira, quiero recortar mis costes de producción en un 3,2% en estos 12 meses. Y eso hará que facture más porque tendré, bueno, o sea, entendedme que sacaré más margen. Entonces, al final hay que tener muy claro el objetivo y la consecuencia del objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, los estudios de mercado son consecuencia de una filosofía de orientación al resultado, nada más. ¿De acuerdo? Es una filosofía. Y al final, esta filosofía, cuando se enriquece con estos datos, pues al final tendremos un proceso estratégico basado en 4 pilares. Primer pilar, los datos internos. Segundo pilar, la investigación que tú hagas de esos datos. Tercer pilar, la investigación de marketing, la inteligencia, perdón, de marketing para gestionar esos datos. Y al final ese conjunto apoyará las decisiones de marketing. Bien. Fuentes de información, pues bueno, las fuentes de información tenemos las primarias y las secundarias, internas, externas. Bueno, esto no deja de ser una taxonomía y una clasificación. Voy a pasar de ellas, pero vamos, si alguien quiere que vuelva, volvemos rápidamente, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué paso rápidamente de diapositiva? Porque yo creo que esto es lo importante. Cuando vosotros llegáis a una empresa y os queréis orientar en base a los datos, lo primero que hacéis es buscar. Entonces, este diagrama recoge muy bien, en mi opinión, no es mío, esto me lo explicó un profesor que tuve en la facultad y lo he puesto tal cual, pero es que me parece muy bueno. Y es un diagrama lógico, ¿vale? Un diagrama con la lógica, mejor dicho, para seleccionar los mejores datos. Nosotros partimos del primer punto y es que tenemos una necesidad de información. Lo primero que yo recomiendo hacer es pasar por el primer tamiz de la primera columna. ¿Existen datos internos? Si la respuesta es no, pasamos al siguiente escalón, que sería existen datos externos. Pero vamos a suponer que sí existen datos internos. Tú le vas a tu gente, al financiero, al gerente y le preguntas, oye, ¿qué datos tenemos para esto? Y te darán datos, ¿de acuerdo? Esos datos, cuando gestiones esos datos, pregúntate 3 cosas. La primera, ¿es lo que busco?
porque muchas veces te dan datos, pero realmente coleccionamos datos sin saber muy bien ni qué, ni para qué, ni por qué, ¿vale? Es lo que busco. En segundo lugar, ¿esos datos son relevantes? No me vale un dato de 2004 cuando estamos casi en 2023, ¿vale? Ni siquiera de 2019 sería relevante, ¿vale? Y en tercer lugar, ¿es preciso? Son datos exactos, afinados, precisos, exhaustivos. Si la respuesta a estas tres cosas es que sí, perfecto. Vamos a analizar, vamos a sacar resultados, conclusiones y vamos a decidir en base a ellos. Vamos a suponer que alguna de las respuestas, así son buscados, relevantes o precisos, es negativa. Pues entonces vamos a la columna de la izquierda y buscamos datos externos, de fuentes externas, ¿vale? Repetimos lo mismo, es lo que busco, es relevante y es preciso. Si alguna es que no, entonces ya sí nos vamos a fabricar nuestra propia información. ¿De acuerdo? Obtención de información primaria. ¿A través de qué? Pues a través de encuestas, a través de análisis, a través de 1.000.000 de herramientas que vamos a ver a continuación. Pero este sería el esquema. Datos internos, datos externos y si no, la fabricamos. ¿Cómo fabrico la información? Pues tendré que acudir a sitios. Pues mira, aquí tenéis un listado de muchos sitios con mucha información. Ministerios, pues tienes estadísticas de comercio y consumo, estudios e informes de normativas. Comunidades autónomas, pues sacan estudios regionales, en fin. Tenéis millones de cosas aquí. Seguimos teniendo información de bancos y cajas, de universidades. Podéis ver tesis e investigaciones, bases de datos, bases bibliográficas, da igual. También hay una cosa interesante que meto aquí, que la meto así de simplemente para que la sepáis, y es que el Consejo General de Economistas, del cual formo parte, tenemos una cosa que son las fichas socioeconómicas, que aquí está la URL. Es una base de datos enorme que puedes acudir y consultar y tiene de todo tipo de datos, crecimiento vegetativo, Producto Interior Bruto, en fin. Muchísimas cosas que os invito a ver. Están en la presentación, luego os la pasaremos y si tenéis cualquier duda, pues podéis consultarme, que al final están mis datos también para cualquier cosa y podemos navegar por ellas si queréis. Bueno, aquí también pongo una funcionalidad de LinkedIn que es interesante y es que hay una manera que LinkedIn te permite exportar en un Excel todos tus datos con todos sus contactos, empresa en la que trabajan. Bueno, pues esta es la manera. Lo mismo. Si tenéis cualquier duda, preguntáis, pero vamos, aquí está detallado. Vamos ya al grosso de la presentación y es la necesidad de facturación que tienen las empresas. Vamos a empezar por el mercado interno. Las empresas, cuando ya llevan cierto tiempo en el mercado, tienen clientes si las cosas se hacen razonablemente bien, ¿vale? Ahora bien, conviene preguntarse si estos clientes que se tienen porque eres el único proveedor del servicio. Si no eres el único proveedor, pero eres el menos malo, o si realmente tienes a los clientes porque realmente estás haciendo muy bien las cosas. Y esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, primera reflexión del día, no por el hecho de tener clientes podemos afirmar de manera taxativa que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Esto, que suena atópico, suena a frase hecha, no lo es, porque hay herramientas y metodologías para poder saber a ciencia cierta si estamos haciendo bien las cosas, con números, ¿vale? Y ahora veremos cómo. Bueno, aquí vemos lo que serían las pautas de acción comercial, ¿no? Es que tengo aquí perdonadme que estoy, ahora, ya está, que tengo aquí una pantallita que me estaba tapando, perfecto. Tenemos las pautas de acción comercial. Una empresa quiere conseguir más clientes, que esto es el escenario típico al que os estaréis enfrentando en vuestra pequeña o mediana empresa. Tenemos dos vías para poder captar más clientes. O bien la vía de CRM, que es la cartera actual. Con CRM no me refiero a un software de gestión de clientes, que también es un CRM, sino, bueno, CRM realmente es una filosofía de orientación al cliente por esa razón, que a veces se apoya en una tecnología. Por esa razón digo vía CRM cuando me quiero referir a la cartera actual que vosotros tenéis de clientes. O la otra vía es a través de una expansión comercial, es decir, captando nuevos clientes. Se utilice una vía o se utilice otra, utilizaremos metodologías y aproximaciones diferentes. En el primer caso, cuando tú quieres crecer
quieres hacer crecer la facturación de tu vía de cliente, de tu cartera de clientes interna, pues en primer lugar tendrás que analizar la cartera. Tendrás que ver la estructura de dicha cartera, que ahora pondremos un ejemplo, ver la rentabilidad por cliente o segmento de cliente y con eso establecer una serie, hacer un diagnóstico, establecer unos objetivos, unas estrategias y lo que quieras. Y luego está la otra vía, que es la de expansión comercial, ¿vale? Es decir, captar nuevos clientes. La expansión comercial tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Inconvenientes, pues muy sencillo, siempre será mucho más costoso captar un cliente que incrementar la venta de uno existente. Ahora bien, no está mal elegir esta vía. El hecho de elegir una vía u otra depende de varios factores, sobre todo dos, de la cuota de clientes que tú tengas y del nivel de crecimiento del mercado. ¿A qué me vengo a referir con esto? Pues oye, si tú, por ejemplo, tienes una cuota de clientes del 5%, pues lo normal es que captes más, tratar de captar más, es decir, centrarte más en la segunda vía, que esto es lo típico y lo necesario, lo habitual, cuando una empresa está en sus primeros años de vida, no tiene clientes. En cambio, una empresa ya madura en el mercado, con una cuota de mercado grande, por un 40% de la cuota de mercado o un 30%, en un mercado maduro que ya no crece año tras año, en fin, de manera grande y sostenida, pues hombre, lo razonable es utilizar la primera vía, ¿no? La vía de CRM o crecimiento de la cartera. Ahora bien, ¿es posible conocer la situación que yo tengo frente a mi cartera de clientes? Pues tengo buenas noticias y es que sí, es perfectamente posible y eso nos va a garantizar estar como este señor. Hombre, tampoco tan tranquilos, pero por lo menos sí que nos vamos a quitar un peso de encima. Entonces, hay dos herramientas fundamentales que son el análisis ABC y de rentabilidad de la cartera y el CSS, el cuestionario de satisfacción de clientes, que veremos a continuación en detalle. Pero hay tres más que son, bueno, bastante útiles, pero bueno, son accesorios y los vamos a ver de pasada ahora, que son la indización objetiva, los estudios de performance y los estudios de clima interno. Quizá este estudio de clima interno sea más para grandes empresas, pero bueno, es útil y por eso lo he añadido. Entonces, ¿qué es la indización objetiva? Pues en resumidas cuentas, se trata de definir una serie de ratios, una serie de cocientes y ver su evolución en el tiempo. Como veis aquí, ¿qué es? Pues se trata de un análisis a través de una serie de datos objetivos, ¿vale? Consecuencia de la relación mantenida entre la empresa y sus clientes y que resultan ser el complemento perfecto al CSS, al cuestionario de satisfacción de clientes. Y esta frase es muy importante, porque esto es un punto de contraste, ya que no somos lo que somos objetivamente, sino que somos de la manera en la que nos ven los clientes. Muchísimo cuidado. Por eso es tan importante distinguir entre el concepto de realidad y verdad. La realidad es lo que dicen estos ratios. Pues oye, yo tengo un porcentaje de reclamaciones de tanto, porque he tenido tantas reclamaciones entre este número de pedidos y lo multiplico por 100. Perfecto. De ahí uno puede inferir que tiene un buen servicio, porque tiene un 5% de reclamaciones. Pero a lo mejor sus clientes tienen otra opinión. Habrá que entender qué es lo que pasa para poder alinear la realidad y la verdad y llevarlo a un plano positivo, ¿vale? Bueno, la indización objetiva. Aquí tenéis algunos índices que, en mi opinión, son bastante útiles en lo que se refiere a gestión comercial, ¿vale? Sobre todo el segundo, el porcentaje de defunción de clientes, ¿vale? Bueno, luego la performance de la empresa. Ejemplo claro de performance de la empresa, el Mystery Shopping. Un momentito, voy a beber agua. Bueno, en este caso pues nos encontramos con una metodología que está centrada en identificar qué es lo que pasa en esos momentos en los que la empresa entra en contacto con el cliente. Os habrá pasado 1.000.000 de veces que habéis ido a una tienda, a Zara, Mango, en fin, la tienda que sea, y os habréis dado cuenta, os habréis fijado en la arquitectura exterior, os habréis dado cuenta del escaparatismo que hay, yo qué sé, del nivel de ruido, de la limpieza, de cómo os han atendido. Pues eso es un estudio de la performance de la empresa. Naturalmente, en una oficina, pues quizá la performance sea menos importante que la indización objetiva. Ahora bien, si vosotros tenéis pues, un comercio, pues quizá la performance sí sea un elemento
que investigar y que reforzar. Y luego tenemos los estudios de clima interno. Bueno, básicamente, bueno, es una buena medida, ¿vale? Para conocer, pues, cómo está nuestro personal, ¿vale? Esto en grandes corporaciones, grandes compañías, como la que yo trabajo, pues esto sí se hace, pues naturalmente porque hay un departamento de recursos humanos que se centra en esto, pues para evitar la rotación del personal, no es por otra cosa, ¿vale? Ahora bien, nos centramos en el análisis ABC y CS, debería ser CSS, me estoy dando cuenta que hay una errata aquí, pero bueno. ¿Qué son? Sistemas y herramientas para analizar la estructura y la posición e imagen en el mercado interno de un negocio. Y yo creo que la mejor manera de verlo es con un ejemplo práctico. Entonces voy a dejar de compartir y decidme, por favor, si veis el Excel que voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Se ve. Vamos a ver, aquí ya vamos a empezar a trabajar con datos, pero no nos vamos a ir al Big Data, nos vamos a ir al Small Data. Yo, en los años en los que me he dedicado a la consultoría y a la dirección comercial y a la dirección de marketing y todo esto, he estado en contacto con muchas pequeñas y medianas empresas. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención que deja entrever claramente cuál es la problemática con los datos. Muchas veces, quizá consecuencia de la facilidad que tenemos a día de hoy para obtener datos, no nos centramos en algo verdaderamente importante, que es preguntarnos en el qué, no en el qué, sino en el para qué necesito esos datos y por qué los necesito. ¿A qué me vengo a referir con esto? Pues en dos ocasiones, ahora mismo tengo dos casos en la cabeza, ¿no? Yo estaba hablando con un gerente de una empresa y no supo responderme a estas dos preguntas tan sencillas. Pregunta número 1, ¿cuántos clientes tienes? Él me hablaba de que quería hacer una expansión comercial, pero realmente no sabía cuántos clientes tenía. Pues hombre, Jorge, pues más o menos 50. Pero más o menos 50, ¿qué quiere decir? ¿53 o 49? ¿Exactamente cuánto? Y la segunda pregunta, que es consecuencia de la anterior, es la siguiente. Y de todos esos más o menos 50 clientes que tienes, ¿cuántos te están costando dinero? Naturalmente, la respuesta siempre es ninguno. Ninguno, no me cuesta dinero ninguno. Entonces ahora vamos a ver cómo se estructura una cartera de clientes y vamos a ver cuántos clientes están costando dinero. Lo curioso de este asunto, bueno, yo este Excel, que es muy sencillo, lo voy a compartir con vosotros y para que podáis empezar a utilizarlo desde hoy, ¿vale? Entonces, eso, vamos a hacer un... Ah, sí, lo curioso de este asunto es que los datos que voy a compartir aquí son reales. Naturalmente no se pone el nombre de la empresa, no se pone nada, pero son números reales de una empresa para la que, en fin, que me contrató, ¿vale? Que me ha dado permiso para utilizar los números si no digo el nombre. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un análisis de la estructura de la cartera, un análisis ABC. ¿Para qué hacemos un análisis ABC? Pues para lo siguiente. Nosotros tenemos que diversificar el riesgo dentro de una cartera. No es lo mismo tener 5 clientes que tener 100 o tener 1000. ¿A qué me vengo a referir con esto? Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo este de una empresa con 5 clientes. Suele pasar en las empresas que se dedican al B2B, ¿vale? Que proveen de servicios a otras empresas, no al consumidor final o no al cliente, no al cliente, no es un B2C, no al cliente final. ¿Qué pasa con estas empresas? Pues que su diversificación de la cartera es peligrosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un cliente o dos clientes que representan un 40, un 50 o un 60% de su facturación. Eso a priori puede ser bueno porque dices, bueno, ya tengo mi venta asegurada. Ahora bien, a largo plazo va a erosionar tus márgenes comerciales. ¿Por qué? Porque vas a perder poder de negociación con ese cliente. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer un análisis ABC de los clientes, en primer lugar, utilizamos la columna cliente, que en este caso esta empresa no tenía 50, tenía 30, ¿vale? A continuación, lo único que tenemos que hacer es ordenar las ventas.
Las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Copiamos y pegamos. Lo podemos sacar del ERP o de donde queráis. Y lo pegamos aquí. Como veréis, estas columnas se autorrellenan. No hay que hacer absolutamente nada. ¿Estas columnas para qué sirven? Para poder elaborar estos ejes cartesianos, que tampoco tiene mucho sentido explicar por qué. Lo único que tenéis que poner aquí son las ventas. Entonces se generará este gráfico. Como podéis ver, este gráfico tiene tres pendientes diferentes. Una pendiente aquí, una pendiente un poquito más plana aquí y una pendiente un poquito más plana aquí. ¿Qué significa este primer tramo? Pues este primer tramo sería el de clientes del tipo A, este del tipo B y este del tipo C. Ahora bien, ¿qué es un cliente tipo A? Aquel cliente que concentra un gran volumen de negocio. O sea, perdón, ese tramo, perdón, concentra un gran volumen, un pequeño número de empresas que concentran un gran volumen de negocio. Me vengo a referir, son estas 3 o 4 o 5 empresas que representan un porcentaje muy alto de nuestra facturación. En este caso, en el caso de esta empresa, pues nos vamos a este punto, a lo mejor casi un 60% de la facturación, pues la tenían 3 empresas, 3 clientes. A continuación nos vamos al tramo B y es un tramo con un mayor número de integrantes que concentran un volumen menor de negocio y luego los del tipo C, que son un gran volumen de clientes que concentran pues, una porción menor, ¿no? Por lo tanto, digamos que en este punto está más diversificado el riesgo que aquí. Entonces, lo normal, la tendencia natural, es pensar que tenemos que dar un mejor servicio a estos clientes que a estos, o concentrar nuestros esfuerzos comerciales en esto. Eso sería lo normal o lo razonable, pero la realidad nos demuestra que no es así. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a esta segunda tabla, que es la tabla de rentabilidad, que es esta misma tabla, pero ampliada. Estas 5 columnas se conservan aquí, ¿vale? Y añadiremos estas de aquí. Entonces, si añadimos las ventas, veremos que la tabla se autorrellena, pero hace falta añadir el absoluto. ¿Qué es el absoluto? Yo estoy seguro de que en vuestra empresa, en vuestra día a día, a través del ERP o el sistema de gestión que utilicéis, sabréis las ventas que ha tenido en un momento dado a lo largo del ejercicio un cliente. Eso está claro, pero lo que tenéis que tener constancia también son todos esos costes asociados a dicha venta, es decir, los costes de fabricación y de las ventas, que esto nos dará un margen bruto, los gastos de dichas ventas, es decir, los sueldos, las comisiones, los gastos de los viajes, los incentivos a los comerciales, los gastos de distribución, en fin, todo eso, ¿vale? Los gastos de marketing, ¿vale? Es decir, pues gastos publicitarios, ahora que tenemos mucho de comunicación digital, pues gastos en AdWords, en campañas de social media, gastos de CRM, bueno, esto es una nueva partida en la cuenta de explotación. Si los tenéis contemplado en el ERP, genial, y si no, bueno, nos repartís entre gastos de ventas y gastos de marketing y fuera. Y esto nos dará una contribución marginal, que es esto. Es decir, una vez quitemos esos costes a estas ventas, nos dará esta columna, el absoluto. Y aquí empiezan los madres mías. ¿Por qué? En el caso de esta empresa, nosotros tenemos un cliente, el cliente número 1, ¿vale? Que representaba casi el 25% de la facturación anual. Una empresa que facturó en el ejercicio anterior 6 millones de euros. 1.000 millones de las antiguas pesetas. Es decir, un 25% de dicha facturación venía solo de un cliente que una vez le quitamos esos costes, daba una rentabilidad negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tengamos un cliente del tipo A, tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra gestión y nuestras acciones comerciales porque se puede llegar el momento que debido a las visitas, debido a las pernoctas, debido a las dietas, debido a los regalos, debido a los descuentos, debido a 100.000 cosas, ese cliente número 1 nos esté haciendo perder dinero. Entonces, en este caso, que insisto, es un caso real, teníamos que el cliente que más había facturado el año anterior estaba costando dinero, estaba haciendo perder dinero a la empresa. Y los dos últimos, bueno, pues 700 y 532 euros. Tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces, esto es una manera muy interesante y muy útil
para poder empezar a orientarnos hacia una gestión más eficiente. De tal modo que hoy, cuando salgamos de aquí, vamos a ser capaces de poder decir cuántos clientes tenemos y cuántos nos están costando dinero, que son este y este. Y sobre todo, no quiénes nos están costando dinero, sino cuánto dinero nos están costando. Porque estos datos nos ayudarán a decidir más, pero también nos van a ayudar a decidir mejor. Porque con estos datos sobre la mesa podremos decidir qué políticas comerciales podemos aplicar. Tampoco estoy diciendo que tú tengas que perder a un cliente A, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con esta información podremos decidir mejor si aplicar un descuento, si hacer una visita comercial o si hacer cualquier otra cosa. Entonces, no sé si en este punto alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, quiere que haga hincapié en algo. No sé. ¿Pregunta? Si alguien quiere, si algo no está claro, por favor, yo creo que es el momento de decirlo. Bueno, has dicho que va a compartir la tabla, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Vale. ¿Vale? Eso además tiene las fórmulas metidas, o sea, es que sacar del ERP las ventas, taca, hablar con el financiero que tengáis en la empresa y decirle, oye, mira, necesito saber para hacer esta cuenta de explotación, pues, los gastos comerciales, gastos de marketing, gastos de CRM si los hay, lo metes ahí en la otra columna y directo. Vale. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿O seguimos? Bueno, seguimos. Si alguien quiere comentar cualquier cosa, por favor, que lo haga sin ningún tipo de problema. Bueno, seguimos. El ABC y el... A ver. Vale. El análisis ABC y cuestionario de satisfacción de clientes pues son sistemas y herramientas para analizar la estructura y la posición de imagen en el mercado interno de tu negocio. Hemos visto ahora mismo el primero, el ABC, con el análisis de rentabilidad, ¿vale? Y con eso hemos analizado la estructura. Nos falta por analizar la posición e imagen en el mercado, que eso será con el CSS. Entonces, ¿cómo se hace y por dónde empezar? Bueno, pues básicamente esto es un manual de instrucciones. El análisis ABC, pues bueno, lo que hemos visto, es una metodología que permite determinar cómo se distribuyen las ventas en relación a la cartera de clientes. Vemos cómo hemos visto en el Excel cómo cómo se distribuyen las ventas en relación a los clientes, ¿vale? Para poder determinar, y esta es la palabra clave, la estructura del riesgo asociado a la pérdida. Es decir, si yo pierdo a este cliente, ¿eso en qué se traduce en mi negocio? ¿Vale? Aquí viene el cómo, aunque tampoco tiene mucha relevancia porque os lleváis la tabla hecha. Y luego entramos en el CSS, ¿vale? ¿Qué es el CSS? Bueno, pues es una técnica para conocer cómo la empresa es percibida por los clientes y poder identificar tanto puntos de mejora, que esto es muy importante, así como la evolución de las necesidades y preferencias de su mercado interno. ¿Cómo? Pues el cuestionario de satisfacción de clientes nos va a permitir tomar conciencia, y esto es importante, tanto de la verdad como de la realidad. La realidad con los índices que dijimos antes, pero la verdad en función de lo que nos digan, que eso es muy importante, ¿vale? Aquí hago la definición. Realidad es lo que la empresa es objetivamente y se mide a través de los índices de seguimiento que se hayan establecido. Perfecto. ¿Verdad que es? Pues la percepción que tienen los clientes sobre nosotros, ni más ni menos, sobre nosotros o sobre nuestro producto, ¿vale? Importante, no conviene olvidar que los clientes actuarán con nosotros en función de cómo nos perciban. Cuidadito con eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se hace un cuestionario de satisfacción? Bueno, se elige una muestra, ¿vale? Una muestra, a ver, no le vamos a enviar el cuestionario de satisfacción a nuestros clientes favoritos, se lo vamos a enviar a una muestra relevante, ¿vale? No enviar el cuestionario de satisfacción por enviarlo, ni de cualquier manera. Hay que identificar los objetivos del estudio. Es decir, qué quieres saber y por qué, ¿vale? Que eso es muy importante. A continuación, confeccionas el cuestionario, lo lanzas por los canales adecuados y analizas los resultados. Aquí es bueno, pues oye, yo entiendo que como ha habido un consentimiento al contratar el servicio, no habría problema por protección de datos. Pero oye, si vas a lanzar un cuestionario, por lo menos, si trabajáis en una pyme, no te cuesta nada. Llama a tu cliente, pregúntale, pídele permiso, pídele su consentimiento, aprovecha para preguntarle, ¿estás sacando datos de primera mano? Manda el cuestionario, le va a gustar, seguro.
porque es para darle un mejor servicio. Entonces, yo os voy a poner aquí un cuestionario estándar, ¿vale? Que es el que yo he utilizado otras veces y, bueno, para que os sirva de inspiración, pero realmente, bueno, pues el cuestionario de satisfacción, vosotros sabréis mejor que nadie qué preguntar a vuestros clientes, ¿no? Pero aquí os pongo un cuestionario de satisfacción básico, que esto es muy sencillito, o sea, esto es un Excel, también se puede hacer con un formulario de Google, como queráis. Pero lo más importante en el cuestionario es esto. Aquí hay una columna que se llama importancia y aquí hay una columna que se llama valoración. Es decir, no es lo mismo cómo percibamos nosotros algo y cómo lo valore nuestro cliente. Quiero decir, yo he visto en empresas que por política de empresa a un cliente del tipo A tiene que ir el comercial obligatoriamente a hacer una visita 5 veces al año. Perfecto. Pero es que a mí, cuando se han hecho este tipo de cuestionarios, el cliente me ha dicho, oye, es que yo prefiero que venga en vez de 6, que venga 8. Y ha habido otros que no, que dice, es que prefiero que con que venga una vez es suficiente, porque no tengo tiempo de atenderle. Entonces, solamente con eso, nosotros podremos saber dónde hacer hincapié y dónde mejorar. Entonces, ideas, ¿no? Frecuencia de visitas y contactos de la red comercial. O sea, a lo mejor nos estamos pasando, nos estamos quedando cortos. Ojito, calidad de respuesta profesional de los integrantes de la red comercial. Esto es una cosa que yo he dicho muchísimo a las empresas. Las redes comerciales no están profesionalizadas. Hay que contratar profesionales de verdad y pagarles lo que tiene que percibir un profesional, que no vale cualquiera como comercial. No me hartaré de decirlo, es que es así. Luego, calidad de respuesta e información ante cualquier consulta. Calidad de servicio a la atención telefónica. Insisto, cómo es de importante y la valoración que tú recibes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una cantidad de ideas en relación a las relaciones de la empresa con el cliente, a la capacidad del servicio, a la atención al cliente, sobre los productos de la empresa, sobre el precio y condiciones de venta de los productos, después hablaremos de eso, hablaremos del pricing, que es muy importante, y sobre la información que aporta la empresa, ¿vale? Pues facilidad de acceso a la información, calidad de la información técnico-comercial, en fin, bueno. Otra cosa importante que yo recomiendo hacer, aunque luego veremos una alternativa mucho más profunda utilizando una herramienta de inteligencia competitiva, ¿vale? Es conocer o tratar de conocer nuestro mapa de competidores, porque no es lo mismo los competidores que nosotros creemos que tenemos, o no tiene por qué coincidir con los que tenemos realmente, sobre todo en un mercado global. Quiero decir, hay veces que los productos o servicios que fabrica una empresa, la empresa tiene una idea de ellos, pero realmente el cliente hace un uso diferente de ese producto. Me vengo a referir. Vamos a suponer, por ejemplo, un ordenador de alta tecnología. A lo mejor un ordenador de alta tecnología, el fabricante de ese ordenador dice, nadie compite conmigo porque nadie utiliza una tecnología que haga todas estas cosas. Pero es que a lo mejor la persona que te compra ese ordenador solo lo quiere para utilizar el Excel. Por lo tanto, los que tú piensas que no son tus competidores, realmente a ojos del cliente sí pueden ser, ¿vale? Hombre, esto es un ejemplo muy básico, pero creo que se entiende la idea. Entonces, esto creo que es importante. Dice, por favor, ¿sería tan amable indicar quién, en su opinión, es el principal competidor de nuestra empresa? Y luego le pides que lo valore en relación a los siguientes aspectos. Si lo hace mucho mejor o mucho peor, ¿vale? En una escala, ¿de acuerdo? Pues relación calidad-precio, gama de productos, prestaciones, capacidad de servicio, precios y condiciones de pago. ¿Esto por qué viene? Ahora lo veremos después con un ejemplo de un estudio de mercado que hice para una empresa, que la primera conclusión que se sacó era que los puntos diferenciales o los puntos de valor que desde la gerencia se entendían que tenía el producto no coincidían para nada con los que tenía su cliente objetivo. Y eso hubo que arreglarlo. Por eso el go-to-market, la salida al mercado, fue buena, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego esto te sirve para hacer estadísticas, ¿no? En función a toda la información que se ha sacado, pues puedes calcular medias, modas, varianzas, en fin, pues eso ya para quien quiera y bueno, le pueda sacar rendimiento. Bueno, seguimos presentando pantalla
y seguimos con la presentación. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, sí, se Vale, ve. vale, perfecto. Bueno, continuamos. Vale, consideraciones generales. Importantísimo. Nosotros tenemos, aquí hay una palabra, la veis ahí, que pone ítems. ¿Qué son los ítems? Pues esos parámetros que hemos visto en el CSS, es decir, esos puntos que vamos a valorar. Ahora bien, ¿cómo los identifico? ¿Preguntándole al gerente? No, señor. Preguntándole a... No, señor, pregúntale a tus clientes, porque tus clientes son los que utilizan tu servicio y te van a decir cuáles son los puntos de dolor, ¿vale? Entonces, mi recomendación, entrevista en profundidad con los clientes. Oye, que no estamos trabajando en mega multinacionales, que los que trabajan en pymes, en pequeñas y medianas empresas, conocen a sus clientes y tienen una relación diaria con ellos. Joder, tómate un café, llámale por teléfono, pregúntale, ¿vale? Entrevista en profundidad con los clientes. Y luego, bueno, también puedes hacer una entrevista en profundidad o una dinámica de grupo con el personal de contacto, con los comerciales. Que muchas veces se dice, es que el comercial no tiene ni idea. Bueno, el comercial te está diciendo algo que no quieres escuchar, pero a lo mejor sí que tiene idea, ¿vale? Y luego, bueno, una entrevista en profundidad con el equipo directivo comercial, ¿vale? Es muy importante este punto porque aunque el director comercial no tenga contacto con el cliente o no suele tener contacto, es importante para conocer la visión estratégica en este sentido y conocer posibles áreas de mejora. Una vez definidos, usaremos el CSS en diferentes olas para poder analizar su evolución. No vale hacer un CSS, hay que hacerlo en olas. Mi recomendación es semestral, ¿vale? Luego, consideraciones generales. Bueno, la estructura más habitual, perdón, que no la única, pues sería los datos de clasificación del cliente, instrucciones y agradecimiento, valoración de los ítems, el apartadito este de la competencia y luego una pregunta abierta. Pregúntale a tu cliente, que la gente está deseando hablar, ¿vale? Ahora bien, lo importante es analizar esa información. Bueno, aquí tenemos diferentes pros y contras pues, de las medidas que podemos utilizar, ¿no? Para el CSS, si hacemos una entrevista telefónica, personal, un cuestionario online. Normalmente se utiliza el cuestionario online porque Google permite lanzar este tipo de cuestionarios. Ojo, necesitamos consentimientos expresos y bases de datos actualizadas. Pregúntale al asesor de protección de datos, las bases de datos de clientes, por favor, actualizadas. Y poquito más. Ahora bien, hasta este punto hemos analizado, hemos visto qué pasa con nuestro mercado interno, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestro cliente interno? Oye, ¿cómo podemos analizar, cómo podemos estructurar la cartera? ¿Cómo podemos analizar el riesgo de la cartera, la rentabilidad de los clientes? ¿Cómo podemos saber lo que opinan de nosotros? O sea, aquí ya hay mucho sobre lo que empezar a trabajar. Ahora bien, algunos de vosotros podéis estar diciendo, pero es que Jorge, yo no tengo clientes, yo soy un negocio y estoy empezando ahora mismo, ¿vale? Por esa razón, si recordáis una de las primeras diapositivas, vimos que había dos formas de captación de clientes, o mejor captación de clientes, no, de gestión comercial, ¿vale? A través de la explotación de la propia cartera de clientes o a través de la captación comercial. Ahora vamos a ver esa segunda opción, la opción de la captación comercial. Entonces, aquí os cuento varias historias. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo real, ¿vale? De una empresa para la que yo trabajé y me pasaron varias cosas que, bueno, os cuento medio en broma, medio en serio, pero es que son realidades que pasan en las empresas, ¿vale? Esta empresa quería lanzar un producto digital al mercado, ¿vale? Yo cuando llegué allí me pasó lo que me había pasado otras veces. Y es que yo le pregunté, aparte de cuántos clientes tienes, cuántos te están costando dinero, en fin, todo eso, le pregunté, oye, es muy importante conocer quiénes son tus competidores. ¿Cuántos competidores tienes? En el peor de los casos te dicen que ninguno porque tienen un producto único. Un producto único, cuidado, en un mercado global. Échale guindas al pavo, ¿eh? En este caso me dijeron que sí, que habían hecho un análisis de competencia y yo me sorprendí muy positivamente. Dije, albricias, o sea, esto es maravilloso. Cuando pido ver ese análisis de competencia, me encuentro 3 folios
Esto es verdad, ¿eh? 3 folios grapados y en cada cara, en las caras de los folios, me encontré una URL, es decir, una dirección de internet de la web de esa empresa, el nombre de la empresa, una captura de pantalla y el número de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter. Eso era un análisis de mercado. Y tenían 6 competidores, en teoría. La realidad es que esto no es así. En un mercado global tenemos cientos de miles de competidores y da igual a lo que te dediques, ¿vale? Entonces, por esa razón, os voy a enseñar una herramienta maravillosa, es la que yo utilizo en mi día a día, ¿vale? La utilizo en mi día a día para hacer análisis de competencia, análisis de mercado y cosas en proyectos de la Unión Europea. O sea, proyectos complejos, proyectos grandes, pero también sirve para las pequeñas y medianas empresas. Y yo lo recomiendo. No me llevo ningún tipo de comisión, pero es que es verdad, es que es la que yo utilizo, ¿vale? Entonces, vamos a ver paso a paso cómo empezar a analizar la competencia. Naturalmente, esta herramienta te da muchísima más información, pero creo que es un buen punto para empezar a trabajar, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Esto es una herramienta, Esto es una herramienta digital que se llama SEMrush. Entonces, antes de ver SEMrush, os voy a enseñar el análisis que yo hice para esta empresa, ¿vale? Entiendo que la pantalla se ha cambiado, ¿verdad? Ahora veis una hoja de Excel. Sí, Sí. se está viendo, se está Vale. compartiendo. Vale, perfecto. Bueno, naturalmente esto es un estudio muy complejo porque tiene todas estas pestañas. Aquí analizamos el benchmark competitivo, los competidores de España, Latinoamérica y Estados Unidos, los anuncios que hacían en SEM, en dispositivos de escritorio y móvil, las palabras clave, en fin, fue un análisis digital de posicionamiento orgánico, que no es el objetivo de este curso, ¿vale? Pero esta primera comparativa sí nos sirvió con SEMrush para ver varias cosas y ahora os enseñaré cómo sacar la información. Nos vamos aquí a comparativa plataforma. Esta plataforma era un servicio que buscaba proveer, era algo así como un buscador de fisioterapeutas, ¿vale? Entonces, de estos 6 competidores hicimos un análisis y salieron, no sé si se ve aquí, 142. De 6 pasamos a 142. Esto es muy importante cuando se tiene un negocio, porque tú, para poder mejorar, tienes que conocer muy bien lo que hace tu competencia, ¿vale? Porque a día de hoy se es competitivo, vamos a ver si lo digo bien. Con los avances que ha habido y la rotura de las barreras logísticas a través de plataformas como Amazon, o ya la publicidad puede ser online, puedes llegar a tu cliente final a través de un dispositivo móvil, el escenario ha cambiado. Es decir, tú ahora mismo, yo vivo en Almería, tú ahora mismo, hasta hace poco, tus competidores eran los de la zona, pero es que ahora tus competidores están en cualquier sitio. Y dependiendo del tipo de servicio del que seas fabricante o proveedor, muchísimo cuidado, que tu competencia puede ser mundial. Cuidado con ese tema. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? En este caso, lo que se hizo fue hacer una identificación de todos los competidores del producto. ¿Y cómo se hizo esto? Esto se hizo utilizando un concepto de marketing digital muy sencillo, que es el concepto de posicionamiento, SEO, ¿vale? En inglés SEO, que es el posicionamiento en un motor de búsqueda. Cuando lo comento, por si alguien no está familiarizado con esta nomenclatura, creo que sí, pero bueno, lo comento muy brevemente. Cuando tú quieres que alguien encuentre tu empresa en Internet, lo que tienes que hacer es poner esa empresa, lo voy a decir mal, pero bueno, para que nos entendamos, en Google, en un motor de búsqueda, generalmente Google, aunque hay más, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, de algún modo, hacer que Google entienda en qué consiste tu página web, para que cuando alguien busque algo susceptible de ser encontrado en tu web, pues le aparezca como resultado. Es decir, si tú vendes, por ejemplo, tienes una ferretería, pues lo razonable sería que alguien encontrara tu página web cuando buscara pues, productos de ferretería y la palabra Almería, por ejemplo, ¿vale? En este caso, utilizando ese concepto, nosotros definimos un mapa de palabras clave que podían definir a este negocio, a este directorio de fisioterapia, y mediante esta herramienta, que insisto, os voy a enseñar ahora, le hicimos la siguiente pregunta. Dime
qué otros negocios, qué otras páginas web reciben visitantes cuando la gente busca estas palabras por las que yo quiero ser encontrado, ¿vale? Y entonces salió este listado de 144. Como nosotros estábamos cerrados en América Latina, Estados Unidos, Australia y España, pues por esa razón encontré resultados por zona geográfica, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo aquí? Y esto es muy importante y tiene que ver con el cuestionario de satisfacción de clientes. Nosotros desarrollamos una plataforma, insisto, un buscador, por decirlo, una especie de doctoralia, pero para fisioterapeutas. Perfecto. Ahora bien, el valor añadido del producto no era el que desde un principio se pensaba. Es decir, cuando nos reuníamos el equipo, pensábamos que el valor diferencial vendría por una serie de funcionalidades y una serie de cosas. Nosotros en este caso aplicamos una metodología que podéis empezar a aplicar ahora mismo y fue la siguiente. Nosotros cogimos a una serie de clientes objetivo, que en este caso eran proveedores del servicio de fisioterapia, es decir, fisioterapeutas, y les hicimos un cuestionario, una entrevista en profundidad, ¿vale? Y les preguntamos, les hicimos este cuestionario y nos dimos cuenta de que para ellos los puntos clave a la hora de contratar un servicio tipo doctoralia eran los siguientes: si es un directorio específico o no de fisioterapia, si existe la posibilidad o no de solicitar citas, si existe una pasarela de pago en la plataforma, si existe la posibilidad de escribir mensajes y recibir mensajes a tu fisioterapeuta, si era posible recibir valoraciones, si era posible para los pacientes, porque preguntamos tanto a fisioterapeutas como a pacientes, porque serían los usuarios, también usuarios finales de la herramienta, si podrían tener informes de sus sesiones o no, si la interfaz era estéticamente agradable. Fijaros bien, estas cosas, si la interfaz es agradable, pues nosotros no lo pensamos y preguntamos a la gente si lo que estábamos desarrollando era agradable o no y nos dimos cuenta de que era agradable pero no usable, ¿vale? Entonces, simplemente, teniendo esta entrevista en profundidad con los usuarios finales de la herramienta, nos dimos cuenta dónde había que reforzar y cuáles iban a ser los puntos de valor añadido, que estamos hartos de hablar del valor añadido, pero desde nuestra perspectiva, no desde la que tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Una vez identificados todos estos clientes, todos estos proveedores, y habiendo identificado cuáles eran los puntos de dolor para esta gente, los puntos en los que había que diferenciarse, nosotros ya hicimos un benchmark competitivo, es decir, una definición de los puntos diferenciales. Por lo tanto, si nosotros hablábamos con este proveedor de España, con abcmedico.es, nosotros llamamos a un fisioterapeuta y te dice que usa ABC Médico, nuestra red comercial en ese punto sabía que ABC Médico no es un directorio específico de fisioterapia, no tiene esta posibilidad, no tiene esto otro, no tiene esto otro, lo de las valoraciones sí, esto no. Es decir, ayuda a nuestra red comercial a hacer un argumentario mucho mejor y mucho más eficiente. También hicimos otra cosa, hacer un mystery shopper. ¿Por qué no vas a contactar tú directamente haciéndote pasar por un cliente y que te hablen de sus políticas? Aquí está el detalle, ¿no? De sus políticas de precios, de sus funcionalidades, de si tienen tarifas o no premium, en fin. No sé si os dais cuenta de la cantidad de información que os puede dar esto. Bueno, pues esto simplemente se hace de esta manera. En primer lugar, insisto, entrevista en profundidad con usuarios de vuestro producto o servicio y luego cómo se identifican los competidores. Bueno, nos vamos aquí, voy a dejar de compartir, comparto pantalla de nuevo y nos vamos aquí. ¿Veis la pantalla? Sí, se ve la pantalla, Jorge. Sí. Vale, perfecto. Entonces, nos vamos a meter aquí. Buscáis SEMrush en un motor de búsqueda, ¿vale? SEMrush, ¿de acuerdo? Naturalmente, SEMrush es una herramienta de pago, ¿vale? Pero, bueno, te dan una opción de trabajarla una semana gratis y con una semana tenéis tiempo de sobra para hacer este análisis que os voy a decir. Naturalmente, SEMrush tiene todas estas funcionalidades y utilizarlas, ponerse a explicarlas sería una locura, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos aquí a la primera pestaña que pone SEO y le damos aquí. Y a continuación nos vamos a visión general de dominio. Una vez estemos en visión general de dominio, metemos la URL de un competidor que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este caso, doctoralia.es. Le damos a buscar y aquí aparecerán muchísimos datos, muchísimos datos. A vosotros solamente os interesa este de aquí. Os vais aquí y pone mapa de posicionamiento de la competencia. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Pues en el Excel fuimos anotando másquemedicos.com, topdoctors.es, amp.es, quironsalud.es, saludonet.com, doctoralia.es. Una vez que lo apuntamos en el Excel, repetimos exactamente la misma maniobra con el siguiente. Copiar másquemedicos.com y hacemos lo mismo. Te vienes aquí, másquemedicos.com y te sale el listado de competidores que en función del algoritmo de este programa tiene esta URL, tiene este dominio. Entonces, una vez que tú vayas sacando datos, al final te darás cuenta de que aquí. Al final te darás cuenta de que ya en esta columna se están empezando a repetir. Bueno, pues ya está. Eliminas duplicados y fuera. De esta manera tienes un listado completo de todos estos competidores potenciales y reales que tú tienes de tu producto o servicio. Y a continuación te tiene. Yo lo que te recomiendo es que te juntes con tus clientes, con los usuarios del servicio y hacerles este tipo de cuestionarios para saber cuáles son sus puntos de dolor, qué es lo que valoran, qué es lo que quieren, establecer el benchmark competitivo y dárselo a tu red comercial. Naturalmente, todo esto va mucho más allá. Después, pues con la herramienta de SEMrush, pues puedes identificar incluso los anuncios que están haciendo, qué texto utilizan para sus anuncios, pero bueno, eso ya sería en una segunda etapa. Así que, bueno, de momento, yo lo que voy a hacer va a ser dejaros paso por si queréis hacer alguna pregunta. También os digo que aquí en la presentación, si tenéis alguna pregunta, por favor, aquí está mi correo electrónico, aquí está mi perfil de LinkedIn. Yo soy bastante activo en LinkedIn, podéis contactar conmigo, por favor, hacedlo. En fin, sentíos libres de hacerlo como queráis y veáis. Entonces, llegados a este punto, preguntas, por favor, que queráis hacer, que entiendo que alguna tendréis, o si queréis que haga alguna cosa, o repita alguna, no sé, es vuestro momento. Hola, sí. Creo que alguien quiere hablar, no sé. A ver, Sí. es que es un poco todo y un poco muy relativo. Yo vendo un servicio, es decir, yo vendo un servicio de asesoría de consultoría eléctrica. Todo este tipo de información y análisis, ¿puedes concretar un poquito más? Porque yo al fin y al cabo los gastos de mis clientes rentables, al fin y al cabo se reduce el número de visitas que tengo que hacer, o lo otro que has comentado, mis competidoras pues son 400, 500, 600 comercializadoras de eléctricas que hay en España legalizadas, que no sé, son todas y cada una de ellas, puede ser competidora en un momento dado u otro. Es decir, eso no hay problema. ¿Este tipo de análisis vale también para mi empresa? ¿O se puede adaptar o es más complicado? A ver, este tipo de análisis se podría hacer. Entonces, mira, a ver, también te comento, lo del análisis de rentabilidad de clientes depende naturalmente de la naturaleza de tu negocio, porque un apartado son las ventas, pero otro apartado también son los costes que tú puedas imputar a tu cliente. Te quiero decir, es que cada negocio tiene unos gastos comerciales, gastos de marketing, en fin, eso ya depende de cada uno. Ahora bien, lo del segundo análisis de competidores, sí que puede ser bastante útil. Y mira, voy a compartir pantalla para explicar por qué. Vamos a ver, a día de hoy, yo no sé
desconozco totalmente cómo funcionan las comercializadoras eléctricas, ¿vale? Ahora bien, yo entiendo que si hay tantos proveedores del servicio, muchos de ellos se estarán anunciando online, ¿correcto? Sí, normalmente Vale, son las principales, pero sí, siempre aparecen de vale, una manera o de otra, suelen aparecer, no todos, vale. pero aparecen. Vale, entonces, ¿qué se aplicó? Que aquí pasamos entonces a la segunda parte del análisis. ¿Qué es lo que se aplicó? ¿Qué metodología se aplicó en esta empresa? En esta empresa, nosotros lo que hicimos fue, una vez identificados los competidores, se decidió, o mejor dicho, se valoró la opción de invertir en acciones publicitarias. En este caso, acciones de SEM, que son anuncios de pago en motores de búsquedas, o acciones de display, ¿vale? Desconozco totalmente si estás familiarizado o no con el SEM y con el display. No demasiado. Vale. Uf, SEM, cuando tú te metes en un motor de búsqueda en Google, en el ordenador, tú verás a los lados de la pantalla y en la parte superior una serie de anuncios, ¿correcto? correcto. Vale, eso es SEM. Es decir, que cuando alguien busca algo, le aparece ese anuncio que un proveedor está pagando, ¿de acuerdo? Los anuncios de la red de display es exactamente lo mismo, pero no te lo encuentras en el buscador. Te lo encuentras pues, cuando visitas un blog. ¿Te ha pasado alguna vez que tú visitas un producto en Amazon y después estás leyendo el periódico y te salta un anuncio del producto que tú has buscado? Sí, eso, Pues eso es la red de display, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que hicimos fue decir, oye, nosotros queremos invertir en publicidad para que nuestros clientes potenciales nos conozcan, pues por ejemplo, si queremos hacer una política de descuentos, porque yo entiendo que las comercializadoras van mucho por políticas de descuentos, ¿correcto? Vale, pues imagínate que por cualquier circunstancia tú dices, oye, pues yo tengo una capacidad operativa y una capacidad financiera para hacer un descuento del 50%, por ejemplo, y aún así conservar un margen razonable. Vale. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar de todos estos competidores quiénes se estaban anunciando y de aquellos que se estaban anunciando, qué anuncios estaban haciendo. ¿Por qué? Porque en función del anuncio que tú utilices y en función de las palabras clave que utilice dicho anuncio, el anuncio tendrá un coste u otro. La campaña será más cara o más barata, que eso es un gasto imputable a esto que comentábamos antes en la cuenta de explotación de gastos de marketing. Entonces, en el caso del SEM, ¿vale? Estos anuncios que hemos visto que te aparecen en el encabezado y en los laterales de un motor de búsqueda, aquí pones SEM escritorio y SEM móvil, porque también en el móvil a veces cambian los anuncios, ¿vale? De esos 144 competidores, unos poquitos, solamente estos 5 utilizaban SEM. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a suponer que te dedicas al tema este de la fisioterapia para que sea más fácil, ¿vale? Si tú, por ejemplo, dices, oye, yo creo que conmigo compite topdoctors.es. No sé por qué, creo que lo está haciendo bien, pues quiero ver qué hace Top Doctors. Un segundo paso, sabiendo que está invirtiendo en SEM, me gustaría ver cómo redacta los anuncios, qué anuncia, cómo lo hace. Pues entonces aquí te viene todo el encabezado de los anuncios y te viene el texto de los anuncios. Eso te va a dar muchas pistas para ver qué hacen tus competidores y cómo lo están haciendo. Es decir, tú dices, oye, pues tal comercializadora me he encontrado con un comercial y me dice que está teniendo unas ventas muy buenas. Vamos a ver qué está haciendo en el canal digital, porque a lo mejor no está anunciándose en función de una ventaja competitiva basada en el precio. A lo mejor es que ha sacado un producto o un servicio nuevo. A lo mejor, como pasa ahora con ¿cómo se llama esto? Creo que es Telefónica. Está ahora en el mercado de las alarmas de Prosegur, pues creo que ahí he visto el logotipo de Telefónica. Entonces, te puede dar ideas nuevas para poder, no sé, o ampliar servicios o servicios que tienes, dejarlos, no lo sé. Básicamente, lo que yo te recomendaría en este punto sería analizar qué anuncios está haciendo tu competencia para sacar ideas. Entonces, todo esto te lo exportas y ves los anuncios. ¿Cómo se podría hacer con SEMrush?
Pues se podría hacer de una manera muy sencilla. Se podría hacer así. ¿Dónde está esto? Aquí. La pantalla se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Antes no lo he comentado. Antes no lo he comentado. Y es que cuando tú vayas sacando... vale, no, lo comento ahora, vale. Que antes no tenía sentido comentarlo, vale. SEMrush tiene una opción que se llama publicidad. Tú le das aquí a publicidad y te vas a investigación de la publicidad. Entonces, en investigación de la publicidad, aquí tenemos másquemedicos.com que no tiene publicidad, pero si metemos doctoralia.es, veremos que sí. Sí tiene publicidad y sí tiene anuncios, que se van a cargar ahora mismo. Entonces, la palabra clave que lo activa es psicólogos. Es decir, este anuncio primero sale cuando alguien busca psicólogos y entonces al pasar el ratón por donde pone ad, verás el anuncio. ¿Vale? Entonces, toda esta información es exportable. Tú le das aquí a exportar y toda esta información te la puede exportar en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, analizando el texto de los anuncios o analizando las palabras clave que lo activan, puedes tener muchas ideas sobre tu competencia. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, Endesa. ¿Te parece? Endesa, no sé si es .com o .es. .es, me parece. .es. Entiendo que Endesa es una comercializadora, ¿verdad? Pues mira, por ejemplo, Sí. si tú dijeras, oye, mira, quiero hacer anuncios de pago para esto, pues a lo mejor te das cuenta de que Endesa no lo está haciendo, cosa que me extraña. Pon.com, a ver. Sí. Vale, endesa.com, tráfico orgánico. Bueno, aquí tenemos, como hemos visto antes, todos los competidores, los mejores competidores, ¿no? Tarifaluzhoraria.es, comparador luz, tarifas gas luz, en fin, todo esto te sirve para ir haciendo todo esto que hemos dicho, el benchmark competitivo. Vamos a ver endesa.com. Tráfico de pago, pues no tiene tráfico de pago. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué no quieren hacer anuncios? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver energia21.com. Es que me extraña. Son los mismos, pero bueno. Bueno, a lo mejor, pues mira, son los mismos, pero funcionan de distinta manera. Una es la regulada de Endesa y otra es la del Mercado Libre. Pues bueno, esto te puede dar... Mira, en cambio, estos sí están haciendo tráfico de pago, estos sí están haciendo anuncios. Pues yo me empezaría a preguntar por qué. Esto te está diciendo que la que está regulada sí invierte en anuncios y la otra no. Oye, pues te está diciendo que si tú segmentas tus clientes, pues a lo mejor a un segmento sí tienes que dirigir anuncios y al otro no. Ahora bien, entender por qué eso ya es otra historia. Entonces, si tú le das aquí a exportar, te exportaría toda esta información. Pero fíjate, aquí tienes todos los anuncios que están haciendo. Vamos a ver este anuncio. Descubre Energía 21. Contrata gas con tarifa regulada. Infórmate ahora de las ventajas. Descubre todas las ventajas, facilidad, transparencia. Pues, por ejemplo, aquí esto es lo que están poniendo en valor, es la facilidad y la transparencia y que se puede hacer todo el proceso 100% digital. En tu caso, ¿tú lo puedes hacer 100% digital? Yo teóricamente donde estoy, sí. Ellos Vale. conmigo no pasarían por mí. Lo pueden hacer también porque yo soy un intermediario entre... Si fuera con, por ejemplo, una con la que sí trabajo yo, no sé, Total Energía o Plenitud, cualquiera de ellas. Sí. Posicionarían lo mismo. 100% digital, sí, puedes contratar digitalmente con Plenitud, pero no Vale. pasan por mi servicio, no pasan por mí. Vale, pues en ese caso, tú lo que podrías... O sea, ya el mercado te está indicando que uno de los puntos de dolor de ese usuario final puede ser eso, que se pueda gestionar a nivel digital 100%. Otra cosa que yo me preguntaría si al final esto de los datos son simplemente hilos para ir tirando, porque luego tú al final conoces mejor tu negocio, o sea, tu negocio mejor que nadie, ¿sabes? Por ejemplo, vámonos al caso del agro. Pues en el caso del agro, cuando entró la pandemia, yo estaba trabajando para una empresa de este tipo y, oye, realmente la diferenciación del producto venía en base a las confecciones. Pero claro, había confecciones que eran rentables, confecciones que no eran rentables. Entonces, todo eso, al final tú vas teniendo datos y es ir tirando de los hilos e ir atando las piezas, ¿sabes? Estoy entrando en esa frase.
haciéndome la cuenta. Vale, pues esta de verdad es una herramienta súper útil. Bueno, ¿alguna cosilla más que queréis preguntar? O Antonio, Jorge, sí. sí, Jorge, perdona, Montserrat nos pide que si puedes volver a poner tu LinkedIn. Sí, claro. A ver. Es que no estoy yo muy familiarizado con Zoom. A ver, esto... Ese soy yo. Perfecto. Aquí. Bueno, pues aquí está tu LinkedIn. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, puede intervenir. Si no, pues si os parece bien, lo dejamos por hoy y ya estaría. ¿Vale? A ver, que hay una pregunta más aquí. A ver. Ah, contesta que gracias. De nada. Genial, pues oye, si no hay más preguntas, ha sido un placer enorme. Espero que alguna de estas cositas os pueda servir de algo. Yo ahora le pasaré a María del Mar en fin, el material que se ha utilizado y ya está. Quedo a vuestra disposición a través de LinkedIn, a través del email, pues para cualquier cosa que podáis necesitar, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias por todo, Jorge. Gracias a La verdad vosotros. es que no, a mí, por ejemplo, a mí personalmente me ha encantado la charla. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, buen día, hasta luego. Buenos Chao. días. Ah, espérate. Ah, bueno, enhorabuena por la charla. Ah, vale, perfecto.